Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hijos de la Cultura. En esta oportunidad, capítulo 5, tenemos el placer de hablar con Nicolás Farina. Él es escritor, tiene 3 libros publicados, ya vamos a comentarles cómo se llaman. Pero bueno, primero Nico, saludarte. Bueno, muchas gracias por tu invitación, por tenerme aquí en este programa y a toda la gente de producción, por supuesto. Así es, estamos con un grupo de producción notable. Tenemos hoy música con Guillermo Márquez, la imagen de Brian Gorosito y la producción de Sky Producciones, vale la redundancia, de Waldemar Ávila. En primera instancia, Nico, preguntarte qué te motivó a escribir y por qué la poesía. Arrancaste con Tranquilo. todo, tranqui. Bueno, yo siempre digo que para mí la poesía, uno no elige a la poesía, uno más bien es elegido por la poesía, ¿no? Sería soberbio decir, no, bueno, yo quise ser poeta y me hice poeta. Yo creo que se tienen que dar tantas cosas para que uno le pique la poesía, leer o escribir, como con la música y como con la narrativa, como con las artes. Este, que se tienen que dar tantas cosas que no sería correcto decir yo elegí la poesía. La poesía te elige a vos. Uno no es el que la elige. Y después lo que sí uno, bueno, desarrolla el placer y el gusto y en eso va armando un poco su obra, va desarrollando su obra, ¿no? Pero creo que tiene que ver más con experiencias, con la vida, con la lectura, con la música que se escuchaba en casa, con los libros que estaban dando vueltas, con el rock. Nosotros tenemos música, nuestro rock en español es, digamos, muy poético. Y al que no le prende eso, bueno, si pasa de largo una letra, pasa, listo, disfrutala como puedas. Pero si te prende, creo que hay que ir metiéndose, ¿no? Y después me queda muy cómodo. Es un género, un registro que me queda cómodo y que disfruto escribiendo. Entonces, por eso escribo, básicamente. Bien, de acuerdo a la escritura y al método que cada uno ejerza, ¿no? En literatura, hay géneros distintos. Acá el invitado hace poesía. En mi caso hacemos más mosaico, es más descriptivo, más periodístico incluso. Entonces, Nico, la pregunta es, ¿cómo analizás y cómo va el ritmo de la poesía, digamos? Es un formato distinto porque es más breve, más sintético, pero ¿cómo nace eso, verdad? ¿Dónde surge el estímulo para escribir de esa forma y el método que utilizás te sienta cómodo? Sí, bueno, yo te decía hoy, ¿no? Escribo porque me gusta, siento placer y me siento muy cómodo en la poesía. También escribo ensayo y narrativa y también, digamos, mucho tiempo, incluso en la actualidad, también escribo lo que haya que escribir, ¿no? Porque soy periodista. Entonces, escribo en varios formatos y géneros especialmente, ¿no? Correctamente dicho. Ahora, en el caso de la poesía, eh, me resulta muy cómodo, me resulta este, divertido y además hay un ejercicio de la libertad que no hay en los otros géneros, ¿no? Es decir, yo tengo una idea, una frase, un juego de palabras, una experiencia eh, y entonces lo anoto, tomo nota y después lo retomo y cuando uno va retomando y dialogando con eso mismo en un formato libre, especialmente libre, como es la poesía, uno siente placer y además después siente orgullo, en algunos casos, ¿no? No en todos. No en todos porque cuando editas, a mí me pasó por lo menos, no sé cómo, qué te pasó a vos, pero cuando leo los libros anteriores, especialmente el primero o el segundo, ya me doy cuenta y digo, lo tendría que haber sacado o le faltaba una vueltita. Pero de todos modos, generalmente uno encuentra placer, digamos, en leerse y en decir, bueno, mirá qué piola esto, cómo quedó, ¿no? Y bueno, y ni hablar cuando aparece un lector, ¿no? Un lector que hace valga la redundancia, una lectura del poema, del texto, y te dice qué le pasó, qué vivió, qué le despertó,
cómo lo entendió y hacia dónde lo llevó. Y bueno, ahí está creo que el trabajo completo, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Qué lugar ocupa, Nico, crees, la validación? Porque uno hace periodismo, incluso, bueno, le contamos a la gente que Nico además es periodista, es teólogo, ya vamos a hablar de esa cuestión. Pero ¿qué lugar ocupa el reconocimiento y la validación a la hora de escribir? Permiso, que me tomo. Sí, claro. Continuamos con la música de Guille. Estamos en un formato distinto. Acá estamos debutando con música en vivo. Así que estamos muy contentos por eso. Mientras Nico toma su mate. Es lindo hablar de literatura. Hasta ahora nunca había pasado. Un formato distinto. Con, bueno, el placer. Digamos, Nico. Ahí te se ve un mate para vos. La pregunta estaba relacionada con la validación. La validación y el reconocimiento. Bueno, en el caso de la poesía, uno cuando escribe poesía y cuando está en este rubro, uno tiene que saber de antemano que es el género quizá menos leído en todas las categorías de librería, debe estar en el último lugar. Y vivimos en una sociedad en la que no hay tanto lugar para la poesía, ¿no? Cada vez cuesta más. Gracias a Dios, todavía en la música, la poesía sigue estando innegablemente y es un tesoro que tenemos para que siga viva la capacidad de apreciar, contemplar, sensibilizarse y también expresarse poéticamente, ¿no? Vos lo hacés bastante y sé que te gusta también. Pero cuando uno escribe poesía, prácticamente no espera validación. Sí, en el proceso de lectura que se completa en el lector, en el proceso, en el acto, el hecho poético se completa en el lector y en ese hecho poético uno siente satisfacción, como te decía hoy, y siente orgullo y bueno, pero la validación no es algo que el poeta, o en este caso yo, espere. Escribo, publico, porque me das mucha curiosidad antes de publicar, cómo sería publicar. Me gustó la experiencia y me gustó por la vuelta que hay, con un lector, con un amigo. Es capaz que si hay validación, es esa la que uno le hace bien o por la que uno sigue. Por la que uno sigue. Por la que uno continúa. Llega un momento que, a su vez, Indio Solari decía que la obra te abandona. Decías que tu primer libro, de pronto lo releías y era una cuestión de decir, che, acá me faltó tal cosa. ¿Y dónde se encuentra el orgullo y la satisfacción personal a la hora de escribir? ¿Se entiende la pregunta? No entiendo esa parte. A la hora de sentir orgullo, ¿tiene que ver más con la relectura o con la espontaneidad de la primera escritura? Bien. Yo creo que tiene que ver con que salió algo de vos que terminó de completar aquello por lo cual apareció, ¿no? O sea, aparece una idea, como te decía hoy, ¿no? La manera como más común aparece una idea, anoto la frase, es un juego de palabras, es el título. Muchas veces son los títulos. Bueno, no, casi todas son los títulos. Hay identificación ahí. De algo que salió espontáneamente, que después tenía una posibilidad de sentido poético, ¿no? Es decir, no se agotaba en lo que decía aparentemente, sino que había más para sacarle. Y entonces uno siente satisfacción cuando logró completar ese ciclo, ese impulso. No quedó, porque muchas veces, incluso los que somos medio haraganes, se nos ocurre cosas, ¿no? Caminando o haciendo algún tipo de tarea que te permite pensar lateralmente o paralelamente y de pronto aparece algo bueno, pero uno lo deja pasar, no lo anota. Entonces cuando lo anota, uno toma siente, sentido. Qué bueno, exacto, toma sentido. Exacto. Así es, le contamos a la audiencia que Nico tiene 3 libros.
A veces me quedo mirando la noche, la hora de los sapos y aquí todavía es invierno. Acá No, todavía es otoño. perdón, aquí todavía es otoño, valga la redundancia. Eh, Cuando hablas de poesía, pensaba en la figura de Tomás Quintín Palma, que es el autor de uno de tus Sí, prólogos. el prólogo de A veces me quedo mirando la noche. Así es. ¿Qué te convoca a pensar en Tomás? Un tipo que hace teatro, la violencia de la ternura, además hace radio, tiene como un oficio periodístico. ¿Por qué pensaste en Tommy para el prólogo? Yo lo venía siguiendo a Tomás de antes de que esté que esté ahora, creo que está en Blender, no sé Sí. dónde está ahora, pero él empezó a jugar en las redes y se hizo amigo de Andy Chango. Y yo tenía un contacto con Andy Chango. Y la cuestión es que lo empecé a seguir y me gustaba mucho. Él tiene un lenguaje poético muy Sí, súper, poético. súper. Muy poético. Nunca lo fui a ver al teatro, así que me debo eso. Pero en lo que él hace, escribe, en sus monólogos, en sus intervenciones, tiene un lenguaje muy poético. Y nada, me tiré el lance, le escribí y bueno, nada, me dijo que sí. Fue el prólogo de Tomás fue pensado por Tomás una hora antes de que cierre de que yo tenga que mandar el texto, ¿no? Improvisado. Sí, porque yo lo venía siguiendo y veníamos hablando y me decía, sí, la semana que viene, la semana que viene. Y cuando tenía fecha para entregar ya el texto final, Tomás no me había mandado el prólogo. Entonces le pedí por favor y me dice, estaba de gira, y me dice, sí, dice, te mando un audio y vos transcribilo. Así que me mandó el audio de lo que fue pensando con el libro y bueno, nada, tengo ese honor de que Tomás haya escrito, incluso antes de escribir su propio libro, su primer libro, Mirá. de que haya escrito el prólogo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otra faceta. Tiene que ver con la docencia. Y hoy, ¿cómo es, Nico? O por lo menos, ¿cómo percibís y sentís vincularte y comunicarte con los niños o adolescentes, ¿no? Porque tu caso más tiene que ver más con los adolescentes. Sí. A la hora de comunicar, ¿crees que hace falta determinada didáctica o una cuestión lúdica? ¿O cómo haces para transmitir el mensaje? Yo creo, ahora me toca trabajar con adolescentes y con adultos. Yo creo que la conexión humana es lo que incluso le da todavía razón de ser al formato escuela tal como lo conocemos, ¿no? El encuentro con el ser humano es fundamental y para mí es básico. Si hay un día que estoy en el aula y no me encuentro con lo humano de alguno de los alumnos o de los estudiantes, ese día no me vuelvo igual, no me vuelvo contento a casa. En cambio, cuando encuentro en el aula, conecto con algo de lo humano y trato de subrayar eso, de que se fortalezca, de alimentarlo, ¿no? Me parece que estamos en una época en donde hay que alimentar lo que nos hace humanos, ¿no? Y lo que nos va a salvar de un mundo bastante complejo en términos de lógica de funcionamiento, ¿no? Que estamos atravesados por las redes, por el me gusta, por el like, por la sociedad de la inmediatez, transparencia, ¿no? por la inmediatez, exacto. Bueno, fíjate que traje esta pipa. A ver, Esta pipa es símbolo me gustan mucho los símbolos. la simbología. Y me parece que la pipa es símbolo del pensamiento, de la contemplación, ¿no? Los pensadores, los filósofos fuman en pipa, muchos de ellos, y también de la paz y del diálogo, ¿no es cierto? Cuando la pipa nace como instrumento, es un instrumento de experimentación, pero luego prontamente de encuentro, de diálogo. Nosotros tenemos el mate también, que es Motivo de encuentro. un símbolo cultural muy fuerte y que sintetiza eso muy bien. Y en el caso de la pipa, digo, ¿qué puedo llevar para que esté ahí entre los libros? Y digo, la pipa de la paz, ¿no? Y la pipa del diálogo. Porque venía a hablar con vos, venía a conversar con vos en una entrevista y algunos recordarán que en tu periodismo fantástico, digamos, alguna vez fui objeto de
de tu narrativa, ¿no? Mi pareja y yo. Y cuando vos me invitaste, digo, bueno, voy a ir porque yo creo en el diálogo, ¿viste? Y creo en el perdón y creo que esta es una oportunidad para dialogar, para conversar, para conocernos. Fundamentalmente para conocernos. Y la pipa me parece que es la pipa de la paz, ¿no? La pipa de la paz, faltan elementos de paz en esta sociedad. En esta sociedad donde el otro desaparece, se convierte en una pantalla, se convierte en un reel, se convierte en algo que está lejano, porque parece cerca, pero está muy lejano, y el otro se va perdiendo, ¿no? Me parece que ese es un poco el rol de los símbolos de paz, y también el de los libros, el de la lectura y el de la poesía, en definitiva. Es un método de conexión seguramente. Hay una cuestión periodística fundamentalmente, hablabas de ese caso puntual, y tiene que ver con lo que decís, ¿no? Con la simbología de la paz y creo que de conocerse, ¿no? De mirarse a los ojos y entender fundamentalmente que somos humanos, que tenemos aciertos, tenemos errores y vaya, si está bueno, ¿no? Reconocer el error y también decirlo acá, ¿por qué no? Pues la primera vez que nos vemos y charlamos básicamente. Y uno lo hace con determinada autenticidad, ¿no? Porque sí, la emoción, y hay que separar, ¿no? La emoción de la racionalidad, ¿no? Y cuando lo piensa con el tiempo y lo mira con estos ojos, dice, che, de pronto la emoción me ganó un papel determinante por un contexto político seguramente y personal en aquel momento. De cualquier manera, no te preocupes, y no es digamos, para ahondar. Sí, no hay problema, son cosas que pasan. Pero lo quiero vincular con la escritura también. Sí. La emoción, ¿qué papel juega? Bueno, porque vos, exacto, tu periodismo es una narrativa de mucha emoción, ¿no? Exacto. Ese es un valor, me parece, de tu pluma. ¿Qué papel juega la emoción A la hora de escribir. a la hora de escribir? Bueno, yo creo que es central, la emoción es central porque si uno no escucha sus emociones y si uno no dialoga con sus emociones, difícilmente aparezca una idea interesante, difícilmente pueda uno reflejar en alguna historia, en algún poema, en algún texto, algo relevante para que valga la pena ser leído, ¿no? Una vez, creo que eso es fundamental, que valga la pena ser leído algo, bueno, porque aparece a partir de una emoción, porque dialoga con las emociones, porque dialoga con lo humano, que es un poco lo que también veníamos diciendo respecto al aula, y de modo que la emoción es fundamental, el diálogo con las emociones, y en ese diálogo el descubrimiento, y en ese descubrimiento la construcción de lo que uno es, y de lo que uno ha sido, y de lo que uno quiere ser, ¿no? Y pensando en términos futuros, ¿cómo visorás tu literatura de ahora en más? Con 3 libros publicados. Tengo estos 3 libros que son A veces me quedo mirando la noche, La hora de los sapos, Acá todavía es otoño. Son 3 libros que forman parte de una etapa de mi vida en la que habito un lugar que es la etapa de La hora de los sapos. Es una, como en A veces me quedo mirando la noche, exacto, ahí lo mostramos, es una ilustración de mi amigo Cristian Torres, Alfil Bambú, que es un gran artista, esta también, que es el primer libro. Habito un lugar que condiciona mi poesía, digamos, ¿no? Vivo en el conocido barrio del Gas, o barrio Santa Ana, yo le digo barrio de las Mil Lunas, y realmente ese lugar, cuando uno lee cualquiera de estos libros, si conoce el barrio, se va a poder imaginar muchas veces y en muchas escenas, o en muchos pasajes, la evocación al barrio. Entonces, bueno, esta trilogía forma parte de vivir ahí. Tengo en camino un libro de poesía a 2 plumas con mi amigo Patricio Calderón, que es... ¿Se va a animar a escribir, Pato? Ya lo tenemos escrito. ¿En serio? En serio. Acá está el prólogo, en Acá todavía es otoño, lo prologó él. ¡Wow! Qué buena noticia. Y
y con Patricio ya lo escribimos, ya lo tenemos en papel y estamos en la etapa que es muy placentera de editar, de terminar de darle forma, de corregir un verso, una letra, una palabra. Estamos en esa etapa ya con todo escrito y así que el próximo de poesía va a ser ese, a dos plumas. Todavía no tenemos título, yo digo a dos plumas porque escrito por dos, Sí, sí. por nosotros dos. Ese va a estar lindo, está hermoso, a mí me gusta y creo que va a estar bueno cuando lo publiquemos. Y después tengo en proceso un libro más de ensayo teológico que tiene que ver con un título provisorio que estoy manejando hace mucho y bajo el cual tengo todos los archivos, y lo que voy haciendo es algo así como teología para un mundo desencantado. Eso es lo que estoy trabajando también en paralelo. Lo vengo escribiendo hace bastante y me van a faltar un par de años seguro. Lleva un tiempo el proceso de escritura, él lo sabe mejor que nadie. Es un proceso creativo, fundamentalmente. Por ejemplo, este libro me llevó 5 años. Después, con otros ojos, lo escribí de otra manera. Siempre digo, ¿no?, que tiene 17 capítulos y los últimos 13 representan una persona más en calma, más en paz con el mundo y con su introspección también, ¿no? Y los primeros son más beligerantes o un poco más vehementes, por así decirlo. En tanto, teología, me interesa saber qué te motivó a estudiar teología. Es una ciencia súper interesante. Y bueno, también le contamos a la gente qué es la teología, de pronto por ahí no sabe. ¿Cómo podrías definir eso? Bueno, la teología es el hablar de Dios, ¿no? En la palabra teología está formada por teo, que es Dios, y logía, que es lógica o pensamiento. Entonces es el pensamiento de Dios, el hablar de Dios. Teología hacemos todos. No hay nadie que escape de la teología, digamos, podemos decirlo así, porque, bueno, como arranca uno de estos, acá en la Hora de los Sapos, uno de los epígrafes, cito un proverbio que después Carl Jung repitió, que es convocado o no convocado, Dios siempre está presente, ¿no? Y en el discurso de la sociedad siempre está presente Dios, porque sí o porque no, ¿no? Digamos, el ateo justamente tampoco escapa del discurso teológico. Así que teología es el discurso de Dios. Y después tenés la teología sistemática, que es la que, como en el caso de la filosofía, ¿no? Una cosa es hacer teología, que es hablemos de Dios, y otra cosa es estudiar la teología sistemática o lo que otros teólogos han escrito, ¿no? Como pasa en la filosofía, una cosa es filosofar y otra cosa es ir a leer a Kant, a Nietzsche, etc. A Hegel. A Hegel. Muy bien, existencialismo. Me encanta, Nietzsche. soy muy existencialista. La poesía, los libros son muy existencialistas. Y estudié teología porque había terminado periodismo, estaba trabajando, estaba haciendo mi vida y dije, bueno, quiero estudiar algo cuando ya había estudiado periodismo. Estaba más o menos ordenado. En la UNLP, ¿no? Teología. Periodismo. Periodismo en el ISEC. Ah, el ISEC, mirá vos, ISEC. en Capital. Sí, en Buenos Aires. Y teología. Entonces me puse a estudiar teología porque venía leyendo mucho, tenía un interés, un desarrollo espiritual, un camino. Curiosidad. Una curiosidad. Las preguntas por Dios. Hay 4 temas que desde pequeño, desde que soy chico, me siguen y han encontrado lugar adentro mío, que es la pregunta por Dios, la pregunta por el tema de la locura, el tema de la palabra y el tema del Dios, la palabra y el tema de la psiquis, ¿no? La locura. Esos 3 temas atraviesan estos libros y siempre estuvieron ahí adentro mío. Entonces estaba yo en un camino espiritual, había terminado la carrera de periodismo, estaba trabajando y dije, ok,
voy a estudiar algo que me guste, que me apasione. Venía leyendo mucha teología. Digo, qué mejor que meternos en la carrera, ¿viste? En hacer algo más comprometido. Y nada, fue una época hermosísima, de muchísimo, también de disfrutar mucho lo que estudiaba. Me gustaba el periodismo, pero no me había pasado con esa pasión, digamos, que no me costaba estudiar, no me costaba para nada ir a cursar, estudiar, leer, etcétera. Y nada, así que estudié teología, sí. Así es. ¿Cuánto vamos, Walter? Perfecto. Una de las preguntas que siempre hacemos aquí en Hijos de la Cultura se vincula con la pasión. Hablabas de la misma. Y la pregunta es, ¿qué te apasiona? Un poco ya lo contaste, porque en tu discurso habita determinada pasión, ¿no? Por cómo manifestar lo que deseas, por ejemplo, con los libros, con la docencia, con la teología. Sí. Pero si podría decir, ¿cuál es tu pasión de base? Mi pasión de base, yo creo que es Dios que está ahí en primer lugar. Mirá vos. La pregunta por Dios siempre me volvió loco. La posibilidad de Dios, digamos, a mí en filosofía me encanta esta cuestión de la contingencia, que es que todo es, pero podría no ser, ¿no? ¿Por qué, pudiendo no ser, las cosas son, dicho de otra manera, ¿no? Sí, sí. Y esa pregunta te lanza sí o sí a la pregunta por Dios, ¿no? Lo mismo en relación al sentido, ¿no? La pregunta por el sentido de la vida, la pregunta por el... Y la construcción del sentido también. Claro. Bueno, a mí siempre me llevaba a todas las personas, o a la mayoría, esas preguntas terminan en Dios y después uno toma una decisión, toma un camino, construye una relación, ignora la pregunta o toma la posición que quiere en todo su derecho. Pero la pregunta por Dios creo que es Dios, la figura de Dios, es algo que me apasiona. Una de las primeras entrevistas fue con Rafael Díaz, el sacerdote, y ahí también hay una cuestión de institucionalidad, ¿no? En cuanto a la iglesia, pues la pregunta genuina por Dios tiene que ver con lo auténtico, imagino, pero después hay una estructura, ¿no? Después tenés distintas religiones también, pero ¿te podrías considerar católico o en esa rama, digo, esa curiosidad, ¿qué pensás de No, las yo vinculaciones? fui católico toda mi infancia y disfruté mucho de ir, sobre todo de leer y de esos acercamientos que había al texto bíblico. Y un poco con el correr de los años me fui corriendo de la estructura, como bien soslayabas recién vos. Y tuve una experiencia espiritual que me hicieron tomar un camino más relacionado con el mundo evangélico, del que formé parte mucho tiempo. Y después tengo mucho respeto y muchos amigos en las iglesias evangélicas, pero no me congrego y no formo parte de la estructura. Y digamos, sería injusto decirlo de esa manera, ¿no? Porque ya no estoy allí. Pero, digamos, me formé en un instituto protestante y... La ética protestante. Que sí, Max Weber. sí. Tengo un trabajo sobre eso porque crítico, ¿no? Con el que aprobé una de las materias Mirá. finales ahí en el instituto, la ética protestante. Pero es para otro programa. Sí, obvio. Me pongo a hablar de eso, No, olvidate. estoy en otro programa. Pero bueno, te decía, digamos, soy un seguidor de Jesús. Claro. Soy un seguidor de Jesús. Quiero seguirlo a él, quiero conocerlo más y mejor. Y creo que el texto bíblico, en el texto bíblico está revelada la palabra de Dios, digamos. Hay verdad de Dios en ese texto, como en muchos otros, ¿no? Porque Dios se revela de manera generosa, y no solo en los textos, no solo a través del lenguaje, sino también a través de la creación, ¿no? Pero nada, sí, soy un amante de Dios. Hay una teóloga que me encanta que dice,
que hay que empezar a buscar metáforas que nos relacionen con Dios, más actuales, ¿no? Que tengan que ver con nuestra vida de hoy y no tanto con lo que pasaba hace 2000 años, como son la metáfora de rey, ¿no? O de señor, aunque uno sin ningún problema le dice señor, pero pensar a Dios como un amigo, pensar a Dios como alguien a quien amar y por quien somos amados, ¿no? Y por quien somos amados. Y sujeto al amor, la última pregunta de cada capítulo es: ¿qué te enamora? ¿Qué me enamora en qué sentido? General. El misterio y la magia y la locura y la noche. También. ¿Los placeres de la noche? ¿O la soledad de la noche? Soy más habitante de la noche en sentido contemplativo. Bien. Sí, por supuesto, la noche es hermosa. El brebaje. Sí, la noche es hermosa, ¿no? Pero el habitar ese tiempo de descanso en donde el mundo se detiene, en donde la mayoría del mundo se detiene, y habitarlo es un poco un escape también a la rutina, a un sistema que nos tiene, que nos lleva corriendo, digamos, que nos tiene oprimidos también, alienados muchas veces, y la noche para todos, para el trabajador, para el intelectual, para el artista. Representa un poco eso. Y representa el descanso, ¿no? Representa en donde el hogar, la familia, el encuentro, la amistad, la música, la inspiración, el amor, no sé si lo dije, pero esas cosas me enamoran. Bueno, la verdad que ha sido un placer. Me parece que hubo atisbos poéticos durante toda la entrevista. Realmente te digo, es un honor hablar con alguien que escribe, que se dedica a esto. Gracias. Y la verdad que la pasé súper, espero que vos también. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias. La verdad que un placer. Gracias a vos y a todo este equipo maravilloso que tenés acá atrás. Y nada, cuando quieras, estamos siempre a la orden para conversar y compartir cosas. Muy bien, muchísimas gracias. Amigos, esto ha sido el capítulo 5 de Hijos de la Cultura. Hasta la próxima.